A veces cuesta entender cómo, siendo el perdón un elemento enseñado y prácticamente prescrito por todas las religiones del planeta, sea posible que su valor no sea del todo apreciado en nuestra sociedad moderna. Debemos entender que la justicia y la misericordia son de hecho inseparables. La conciencia es por definición eterna. Eterno no quiere decir que dure para siempre, sino que la dimensión temporal le es completamente ajena. Mucho tiempo o poco tiempo no es determinante para la conciencia. Ella está más allá de eso. Sin embargo, la transformación de la conciencia se manifiesta en un momento específico. Este momento específico se llama ahora. En ese momento, la conciencia despierta. Es el famoso instante santo. El perdón es una forma efectiva para disolver un conflicto. En muchas situaciones se piensa, sin embargo, en el perdón como consecuencia de la resolución del conflicto, pero no se piensa en él como una manera adecuada de disolver el conflicto. Tomamos nuestras filosas espadas y nos disponemos a una lucha sin cuartel para darle fin al conflicto, y creemos que luego vendrá la armonía. Uno piensa en que perdonará luego cuando ya todo el furor haya pasado. Pero el perdón es una espada sin filo. Uno puede batallar con él y hacerlo con confianza, sabiendo que permite remediar el daño sin generar más en el camino. Por ejemplo, si hay una persona que se ha comportado de manera desagradable con nosotros, quizás queda claro de que debemos girar la situación, pensar que es nuestra responsabilidad la manera grosera en que la persona actuó y pedir perdón. Pero es claro que esta forma de trabajar no es siempre sencilla, porque en ocasiones, cuando el daño ha sido profundo, uno puede tener fuertes resistencias mentales al respecto. En estos casos, uno puede elegir mejor pensar en que uno es la persona que nos dañó, no como un ejercicio intelectual para tratar de entender por qué actuó así. Recuerda que lo que buscamos no es una disculpa, sino perdón. Podemos pensar que somos esa persona y nos pedimos perdón a nosotros mismos, o podemos pensar que somos Dios y nos pedimos perdón por habernos colocado en una situación tan difícil, o que somos la vida y le pedimos perdón a la persona por haberlo creado de esta manera, siendo así con actitudes tan fuertes. O podemos pensar que somos los padres de esa persona y le pedimos perdón por la gran carga de negatividad que tiene producto de una crianza inadecuada. Siempre tenemos la misma situación. En esta situación hay conflicto. El conflicto se creó y se sostiene por la acción conjunta de una infinidad de factores. Esto es una guerra multipolar, si se quiere ver así, que solo se puede sostener con la presencia de todos los elementos que la conforman. En el momento en el que una de las partes falla, todo el conflicto se desmorona. Y lo que hacemos con el Ho'oponopono es retirarnos del conflicto, aunque tendríamos el mismo efecto si logramos retirar algunos de los otros factores del conflicto, ya sea Dios, a quien consideramos nuestro atacante. Esto se basa, por supuesto, en una igualdad intrínseca de valor de todos los participantes. Esto no es lo que normalmente pensamos de las cosas. Creemos que siempre hay uno que tiene la culpa de modo prioritario. Él empezó o él me hizo daño. Yo no estaba haciendo nada. Estas son cosas que normalmente pensamos para ver que nuestra participación en el evento destructivo fue solo fortuita. Pero solo en raros casos esto es realmente así. Y usualmente en estos casos no existe culpa asociada porque suelen ser accidentes. Muchos psicólogos se refieren a esto, pero desde otro punto de vista. Ellos dicen a sus pacientes que deben aceptar que todo lo que les han hecho otros se debe a que ellos les han dado poder para que lo hagan. Les dicen, él te ha humillado,
porque tú se lo permitiste, porque tú le diste el poder de que lo que él diga te haga daño. Podríamos verlo desde otra perspectiva, porque el psicólogo solo trata de darle a su paciente una falsa sensación de poder, un poder para que pueda alargar el conflicto. Le da una espada filosa, entonces ahora él se sentirá fortalecido para enfrentar la humillación y probarle al otro que quien tiene el poder es él y que no está dispuesto a dárselo de nuevo. Pero la perspectiva correcta sería darle poder a la persona para que resuelva el conflicto, no para que lo perpetúe. Le doy una espada sin filo para que luche, pero sin dañar y sin dañarse. Entonces él me humilló porque lo incité, porque yo respondí humillado a sus palabras. No debía haber reaccionado así porque eso le dio sensación de poder y de ahora en adelante él tratará de humillar a las demás personas por medio de su palabra. Hará mucho daño a otros y a sí mismo. Yo lo orienté hacia el mal camino con mi reacción y me dañé a mí mismo en el proceso. Así que expreso que lamento todo esto y pido perdón por todo ello. Amo mi vida, estoy conforme, gracias. Entonces el principio es siempre el mismo. Donde hay conflicto hay una falta de perdón y da igual quién lo pida y da igual a quién lo pida. Lo que hace falta es intención genuina de desarticular el conflicto. Todas las personas que aparecen en nuestras vidas son heraldos de nuestros conflictos pasados y presentes. Entonces, toda vez que alguien viene a vernos, es alguien que nos manifiesta una memoria que se repite. Por eso la mejor manera de enfrentar eso y darle una ayuda significativa al otro es haciendo el Ho'oponopono. Mientras conversamos con otro, lo mejor es ir repitiendo mentalmente las frases. Si hacemos eso, nos daremos cuenta que el otro se abrirá cada vez más y más y se sentirá cada vez más y más relajado a medida que habla. Toda enfermedad es intrínsecamente un proceso de estrés o es un efecto de un proceso de estrés. La mejor forma de disolver el estrés es por medio de una completa aceptación de la situación de nosotros mismos y de nuestra relación con nuestra situación. Cuando usamos las 4 frases estamos haciendo justamente esto. Cuando decimos lo siento, estamos aceptando la situación, aceptamos el conflicto, no en forma resignada y negativa, sino como una base inicial. Cuando decimos perdóname, estamos diciendo que aceptamos nuestra participación en el conflicto, aceptamos que esto tiene que ver con nosotros, que es nuestra responsabilidad, pero estamos diciendo algo todavía más importante. Estamos diciendo y aceptando que tenemos intenciones de reparar el conflicto y restaurar armonía. Cuando decimos te amo, estamos diciendo que aceptamos la posibilidad de que este conflicto tiene otra forma de verlo, tiene otra posibilidad, que hay una forma armónica de ver esto. Y esa forma armónica la llamamos amor. Pero podemos llamarla de cualquier otra forma. Por eso uno puede decir te perdono, nos perdonamos o incluso que haya paz. Al decir gracias, aceptamos que el proceso de rebalanceo se ha llevado a cabo y que esto nos hace felices. Aceptamos y estamos satisfechos con lo que ha ocurrido. Entonces las 4 frases son en esencia una aceptación del conflicto, de nosotros en el conflicto, de las posibilidades de redención y de la redención misma. La culpa debe ser disuelta. De eso se trata el Ho'oponopono. A menudo ocurre que vienen a la mente algunas cosas que hacer, como caridad, ayunos u ofrendas, de modo de acelerar el proceso de purificación para convencer al unihipili de que la obstrucción ha sido disuelta. Pero en ocasiones el proceso de limpieza se siente incompleto porque permanecen en el cuerpo reacciones desagradables
que todavía nos atan a las situaciones pasadas. Vamos a ver una forma para deshacernos de estas sensaciones de retroalimentación del cuerpo, que teniendo su origen en la culpa, provocan otros efectos indeseables. Cuando uno tiene un pensamiento que es desagradable, por ejemplo, una pelea con la pareja, ese pensamiento verbal que viene del Uane provoca una reacción emocional en el Unihipili. Pero una emoción es un pensamiento que se piensa con el cuerpo o una sensación corporal que se siente con la mente. Una emoción es un pensamiento que tiene un reflejo en una sensación corporal. El miedo se siente como frío corriendo por el cuerpo, la ira como ardor en el estómago y probablemente en las orejas. El amor es como una presión en el pecho y el nerviosismo es una sensación de movimiento en el estómago. Existen emociones que se retroalimentan, casi todas, y se hacen tremendamente intensas. Por ejemplo, si tuviste una pelea con tu pareja, el pensar en eso te va a generar una sensación corporal y el sentir esa sensación corporal generará un pensamiento de malestar, el cual se reflejará como una sensación corporal y así cíclicamente. De modo que aunque logres deshacerte de la sensación por un rato, el hecho de que pienses en tu pareja en cualquier momento te llevará al recuerdo de la pelea y de ahí al cuerpo y de nuevo a la mente y sentirás que no puedes pensar en nada que no sea este problema. Insólitamente se presenta la sensación corporal y ahí se activa automáticamente el recuerdo de la pelea. Para lograr disolver esta retroalimentación hace falta que se logre disociar la sensación corporal del pensamiento que la dispara o bien asociar el pensamiento a otra sensación. Esto último es lo que normalmente ocurre cuando las cosas se arreglan de forma natural. Veamos un ejemplo. Cuando llegas a tu casa y resuelves las cosas con tu pareja, sientes una sensación de alivio. Lo que ha ocurrido es que al pasar a ser el conflicto un problema arreglado, has asociado el conflicto con una nueva sensación que no es molesta, una sensación de calidez y paz. Entonces, de ahí en adelante, aún cuando pienses en la pelea, la sensación con la que está asociada será una sensación agradable, la sensación del problema resuelto. Cuando se usan técnicas donde uno imagina la situación desagradable pero se imagina sonriendo y feliz, lo que se hace es tratar de asociar el pensamiento a otro pensamiento que esté asociado a una sensación agradable, pero mientras no se haya roto la asociación con la sensación inicial negativa, que es normalmente más fuerte que la sensación positiva imaginada, la nueva asociación no tendrá efecto. Hay muchos modos de hacer esta disociación con las emociones negativas, pero hay una forma que es perfectamente válida para cualquier emoción y consiste en dar golpecitos con las puntas de los dedos o con los nudillos en ciertas partes del cuerpo. Hay personas que enseñan técnicas basadas en golpeteos, pero la explicación que le dan al hecho tiene que ver con meridianos y energía. Lo que ocurre realmente cuando se piensa en el problema y se dan golpecitos es que se distrae al cuerpo y se le muestra otra forma de responder al pensamiento, de modo que ya no hay una retroalimentación angustiosa. Entonces, cuando uno piensa en esto, el cuerpo se dirige a la reacción que le enseñamos, la cual es neutra o positiva, y de ese modo desaparece el malestar. Cuando el pensamiento desagradable ya no genera sensaciones desagradables, se puede decir que se ha partido la emoción y se puede pensar más cómodamente. Ya luego se pueden establecer asociaciones más afortunadas. La ubicación en la que se deben dar los golpecitos en realidad no es tan estricta, solo debe cumplir con un par de principios básicos. Debe ser un lugar sensible al tacto, cuanto más sensible mejor, y deben estar convenientemente lejos de la ubicación
de la respuesta actual desagradable. Por ejemplo, si uno tiene ansiedad y la ansiedad se refleja como una sensación desagradable en los intestinos, el sitio para los golpecitos debe estar lejos de los intestinos. La secuencia de golpecitos y el número puede variar, aunque para evitar divagaciones, podríamos hablar de una técnica fija para cualquier perturbación. La dividiremos en dos partes. Primero vamos a disolver la asociación presente y luego vamos a generar una nueva asociación. Práctica de disociación. 1. Piense en algo que lo perturbe. Hágase una representación mental si lo decide. Ponga atención en qué lugar del cuerpo siente la respuesta emocional. 2. Comienza a dar golpecitos de la siguiente forma, con los nudillos de la mano dominante, como quien toca una puerta en el centro del pecho. Luego con la palma abierta golpee sobre el hombro opuesto. Luego con un solo dedo, como quien hace el gesto de hacer silencio, golpee suavemente en los labios. Y con los dedos índice y medio golpee en la muñeca opuesta, como quien busca la vena antes de aplicar una inyección. Tercero, dé de 5 a 9 golpes en cada punto. Al llegar a la muñeca, ha completado una ronda. Práctica de reasociación. 1. Piensa en el problema que acaba de disociar, al cual dejó en estado neutro. Imagine que ese problema está en su mano izquierda. Imagine toda la escena problemática o cualquier representación en la palma de su mano izquierda. 2. Piensa en una situación agradable, algo que le haga sentir a gusto. Imagine que esa situación está en la palma de su mano derecha. 3. Ahora junte sus manos en una palmada sonora y comience a frotar sus palmas con el fin de generar algo de calor. Sienta que estas dos situaciones están uniéndose, lo bueno y lo neutro. Mientras lo hace, puede pensar alternativamente en el problema y luego en la otra situación agradable una y otra vez. 4. Frótese la cara con las manos y sienta la agradable calidez de sus manos. Inhale profundamente y exhale.